Bueno, Colosenses 4, hoy comenzamos. Dice la palabra: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, continuando el hilo de ayer, ustedes saben que estábamos hablando de que los siervos deben obedecer a sus amos, y lo dimos en un contexto de jerarquía, que siempre tenemos personas arriba nuestro, y por lo tanto la obediencia en nuestra vida va a traer bendiciones. Y tocamos esta parte también del amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces acá nos recalca la palabra que siempre cuando pide a una persona también le pide a otra, el que está siendo mandado, pero también el que va a mandar. Entonces todos rinden cuenta delante del Señor, y como hablamos de esto, jerarquía, el amo en este caso tiene que hacer lo justo y lo recto a los siervos, a los que son mandados en este caso, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Entonces nuestro amo celestial es lo que va a demandar. Entonces siempre nos va a pedir cuenta del trato, cómo somos con los demás, cómo somos cuando tenemos personas bajo nuestros cargos, cuando tenemos más jerarquía. El Señor va pidiendo cuenta en todo en ese trato, y el trato tiene que ser recíproco. En el caso de los siervos o los que tienen menor jerarquía, como encaramos ayer el tema, tienen que tener la obediencia, la sumisión, sirviendo como si fuera Dios, como dice la palabra, y eso va a tener una gran recompensa. Por el contrario, cuando le está pidiendo a los que tienen jerarquía, está pidiendo el buen trato, el que no se abusen en el trato, de que no se pasen de la raya, que por esa jerarquía no lo estén insultando, tratando mal. Y vamos a tocarlo en Levítico. Esto está escrito en Levítico capítulo 25, verso 43. Levítico capítulo 25, verso 43. Amén. Hay varios versículos igual que lo tocan, pero yo voy a tocar lo que más o menos lo podemos llevar al contexto nuestro, lo que nos sirve. Y dice en Levítico 25, 43, dice así: no te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. Vemos esta parte, la primera parte, cuando dice no te enseñorearás de él con severidad. Y esa severidad ahí, cuando está diciendo, nos está enseñando que, a ver, muchas veces cuando uno le toca estar en un lugar de jerarquía, en un lugar superior, en un lugar de mando, muchas veces se abusa. Entonces ese abuso es el que condena al Señor. Yo tengo que saber mandar, y ese saber mandar significa con espíritu de mansedumbre, no siendo altivo, no siendo soberbio, no mandoneando, no imponiendo tu jerarquía. A partir de tu jerarquía pasás al maltrato, porque eso no lo dice la palabra. Entonces dice acá la palabra: no te enseñorearás de él con severidad. Muchas veces somos severos en el tema de mandar. Y digo, esto salta como justicia propia, porque hemos visto abuso también en el sentido de que muchas veces son rebeldes las personas a las que se les manda, ¿no? Estamos conviviendo acá, ustedes son la grey, están los pastores, los que mandan, los que predican, los que tienen mayor jerarquía que uno, ¿no? Entonces, como se había visto en el pasado mucha de esa rebeldía, entonces uno procede de tal manera que dice: a este yo lo voy a enderezar, yo le voy a enseñar cuántos pares son 3 botas. Entonces ya empieza ese espíritu de venganza, de maltrato. Se quiere hacer el rebelde, conmigo no se va a pasar de vivo. Yo lo voy a encaminar, lo voy a encarrilar enseguida, lo voy a tener cortito. ¿Por qué? Porque tiene poca paciencia uno. Entonces ese es el abuso, como dice, de la autoridad o la severidad en este caso. Y a veces nos olvidamos, hermanos, que esas personas que también están siendo mandadas o tienen jerarquía inferior a uno, también son de carne, también tienen sentimiento y también pueden fallar. Y con palabras, con mandoneos, con maltrato, entonces herimos sus sentimientos, pero también, hermano,
tenemos que comprender que son de carne, como dije, tienen falla, tienen un origen, una naturaleza y, a ver, por lo tanto, tenemos que entender que va a fallar porque es ser humano. Los pecados que a nosotros nos parece, perdonamos. Pecados que toleramos nosotros o que vemos que en nuestra vida hay ese tipo de defectos, toleramos. Pero hay pecados que no queremos perdonar y somos implacables en el trato. No queremos dejar pasar no admitimos una caída. Entonces, de acá yo me he dado cuenta que yo en un sentido soy así, porque hay pecados que yo más o menos perdono, pero hay pecados que no lo quiero dejar pasar por alto. Entonces me estoy olvidando, hermano, que yo también tuve caída, que yo también voy a querer un buen trato, o voy a querer una oportunidad, o voy a querer ser bien mandado, o no voy a querer ser maltratado. Entonces, quiero que apliquen la misericordia conmigo, entonces yo también debo aplicar con otro la misericordia. Y esto me lleva a Efesios 6:9, y vamos a tocar algún tipo de pecados para que podamos entender la palabra, este contexto de que habla, el saber estar en sumisión, pero también saber mandar. Dice así la palabra, Efesios 6:9. Y a vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. Ahí quiero hacer énfasis. Dejad las amenazas. Entonces esto está hablando de abuso y la amenaza. ¿La amenaza por qué? ¿Por qué cuando yo amenazo? La amenaza viene por la necesidad del otro. El otro está entre la espada y la pared, el necesitado, el de menor jerarquía. Entonces, como lo dice acá la palabra, dejad las amenazas. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguno de ustedes y me plantea algo, no me falta respeto. Bueno, te digo, mira, mejor respetame porque si no, de patitas en la calle, si no te gusta acá, tenés la puerta abierta y yo estoy viendo tu necesidad. Entonces, eso es un tipo de amenaza, cuando yo debería aplacar el pecado de otro con la palabra. Y como dice la palabra de Dios también, en Proverbios 15 dice así, la blanda de respuesta aplaca la ira, porque a veces puede estar exaltado también la persona. ¿Y cuántas veces estuvimos exaltados? No nos podemos poner nerviosos también, que es un tipo de manifestación que tenemos. Es lo mismo que con nuestros hijos. Muchas veces nosotros estamos nerviosos, pero cuando nuestros hijos se ponen contestadores, se ponen nerviosos, no queremos comprender, pero ¿acaso vos no tuviste nervios como padre? Entonces, el mismo tipo de pecado tiene ese hijo, esa criatura. Y la otra vez, la semana pasada, había tocado un poquito de esto. ¿Por qué? Porque nos ponemos muy autoritarios muchas veces como padres. ¿Y qué pasa? Al hijo no queremos ni siquiera que abra la boca, ni siquiera que se defienda, ni siquiera que se saque la duda. Entonces crecen con impotencia, con ira, con enojo, con falta de perdón, con rencores, porque no les he explicado, porque no tienen una oportunidad de descargo, de aclarar la situación. Cállate porque te voy a pegar, no me contestes porque soy tu padre, tu madre. Entonces, ¿qué pasa? Crecen con eso adentro y les genera ira, les genera angustia, raíz de amargura, venganza, abandono del hogar, toda clase de cosas. Y así también yo creo que en el sentido de que cuando hay un abuso, en el sentido de jerarquía, si la persona, la persona va a tener contestaciones y la persona, teniendo en cuenta que viene de una vida turbia, va a tener esas clases de manifestaciones. Y la palabra nos dice que seamos pacientes con los insoportables, o no dice así, lo dice así, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estamos nosotros los que guiamos, los pastores? Para ser pacientes con los que son intratables, intolerables. Entonces, de ahí me está planteando la palabra que me hace falta paciencia. La misma palabra lo dice otra vez en 1 de Pedro 5, apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino con ánimo pronto. Entonces, yo tengo que ser paciente, tengo que comprender de la situación en que vino, de una vida sufrida, de una vida difícil, de una vida turbia, y cada uno creo que tenemos dolencias adentro, internas, del alma. Y si en el mundo tiene maltrato y yo vengo y le echo toda mi ira, mi enojo, porque simplemente quiero que me obedezca y no me conteste, entonces también estoy haciendo lo mismo.
también estoy actuando de la misma manera. Entonces yo no sano a partir de ahí. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no hace la obra de Dios. Cuando yo estoy airado, enojado. Y entonces lo dice acá la palabra, dejad las amenazas. Y así amenazamos, ¿por qué? Porque tenemos autoridad y no nos hemos olvidado que de a dónde hemos salido y que no nos gustaron que nos traten con ira, con enojo. No nos había gustado que sean injustos con nosotros. No nos había gustado que muchas veces tendríamos que callar o tuvimos que callar. ¿Por qué? Porque simplemente nos tenemos que humillar. Callate y humillate. No entendiste, pero si no entendés, ¿cómo te vas a humillar también? Entonces, ahí uno tiene que ser paciente para aclarar, para hablar. Tal vez no sea el momento en que se produce un disturbio, pero sí, más adelante aclararlo. No exasperéis, como dice la palabra, a nuestros hijos. Y en cuanto ustedes son hijos espirituales, en el sentido que nosotros somos los pastores. Y dice acá la palabra en Santiago 2:13. Vamos en ese versículo. Santiago 2:13. Dice así la palabra, Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para que el que no ha mostrado misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, vemos. Será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia. Entonces, acá no está pidiendo misericordia. La misericordia es superior, dice. Entonces, si yo quiero ser perdonado por Dios, debo usar mi misericordia. Mirá cómo dice otra versión. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando haya juicio, o cuando lo juzgue, o cuando venga la reprensión. Le va a dar otra oportunidad cuando ustedes caigan en pecado. Pero si ustedes son implacables, esa misma severidad, ¿cómo dice la palabra? Con la misma vara que medí, serás medido. Y Dios nos mide con la vara con que nosotros medimos también. O sea, utiliza la palabra, pero cuando nos queremos pasar de la raya, el Señor, vos hiciste abuso de autoridad, bueno, no tuviste misericordia, bueno, y ahí es cuando me aplica el Señor la palabra del siervo malo. Yo tuve misericordia con vos, y vos no quisiste perdonar como yo te perdoné. Eso debías hacer. Y vemos cómo somos implacables, hermano. No queremos dejar pasar una. Entonces, de ahí nos está apuntando la palabra que el abuso siempre es malo. A nosotros nos pone como padres espirituales, y ustedes van a ser padres espirituales a futuro, y tienen que saber cómo tratar. En realidad no lo están viendo porque la mayoría de ustedes, creo que uno solo es padre, Adrián, pero los otros no pueden prácticamente ni opinar porque no tienen un sentimiento de padre. Tienen un sentimiento de hermano. Bueno, Jere también. Pero tienen la mayoría un sentimiento de hermano. Y sentimiento de hermano en el sentido de que dirán, no, yo lo voy a encarrilar, no, yo le tengo que decir, yo lo voy a corregir, conmigo no se va a pasar. Entonces, como un hermano grande. El hermano grande es así, con el chico no es comprensivo con el hermano más chiquito. No comprende su edad. Entonces, usa desde el lugar o su jerarquía de hermano grande. Pero cuando llega a ser un padre espiritual, ahí va a comprender realmente. Entonces, a esa etapa tenemos que llegar, a ser la etapa del hermano grande, de comprender, de tenerlo como un hijo a uno que está abajo nuestro en la jerarquía, de comprender que va a caer, que va a tener falencia, que se va a encaprichar y que en un momento se enoja, como todo hijo, en un momento muestra rebeldía. Entonces ahí voy a tener que ser paciente para enseñarle, para instruirle, para no obrar con mi maldad, con mi justicia propia. Y esto lo comprende uno que va llegando más o menos ya. Yo tenía una forma de pensar cuando mis chicos eran chicos, cuando eran bebés. Después cuando crecieron llevo otra forma de pensar. Y ahora que son adolescentes y Elías es joven, ya tengo otra forma de pensar. ¿Por qué? Porque ahí muestran su rebeldía en la juventud. Entonces, como le tengo paciencia a mi hijo, tengo que tener paciencia con cualquiera de ustedes. O sea, pensando y poniéndome el chip en la cabeza de un padre que tiene un hijo joven o adolescente.
rebelde. Entonces, ¿cómo sería? Sería paciente. Yo a veces lo mando a mi hijo y me dice, sí, ya voy, papá, y se da vuelta y tarda media hora hacer una cosa, se da vuelta y yo lo estoy esperando ahí, estoy esperando que haga un movimiento, le digo, bañate, dale rápido que tenemos que irnos. Y le tengo que pasar todo, le tengo que pasar la ropa, la toalla, así sé paciente, o hablarle, o esperarle, tratar de esa ira que tengo, ese enojo de meterme ahí, darle un bife, no, Señor, perdóname, justicia propia, manera propia, y tengo que esperarlo y mirarlo, y muchas veces te hace perder la paciencia, pero otra vez comprender del lugar de padre. Y así tenía que ser un pastor. También del lugar de padre, ser comprensivo, ¿no? Y esto nos lleva a Primera de Tesalonicenses. Poca paciencia muchas veces tenemos, hermano. Y yo me acuerdo de mi mamá, qué paciencia que tenía. La verdad que creo que todos las consideraron como madre. Muchos, casi todos se acuerdan bien de ella, salvo alguno que se habrá ido en desacuerdo. Pero todos la tuvieron como una madre. Ustedes saben lo que era mi mamá. Había enojo en la corrección, pero ¿sabe? Era como una madre para ustedes. Y eso es lo que ella ganó por su paciencia, su misericordia que tenía, ¿no? Como era en el trato, comprendiendo que era un alma necesitada. Ustedes saben la paciencia, la tolerancia, y tal vez otro no lo comprende, juzga de que decir, la sierva dejó pasarle mucho el pecado, permitió de todo, y no es así, porque no comprendíamos la estatura de ella. Entonces juzgamos mal. ¿Por qué? Porque todavía no somos crecidos como ha crecido ella espiritualmente. Dice así la palabra en Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que trata con ternura a sus hijos. Vemos acá la palabra, fuimos tiernos, dice, un trato tierno. A ver, y comprendemos acá cuando dice trato tierno no es duro, es todo lo contrario a un trato duro. Como una nodriza, dice, trata a sus hijos. Ya hemos tocado la semana pasada lo que es nodriza, era una encargada de amamantar hijos ajenos, pero en este sentido, acá lo está diciendo, como una nodriza trata con ternura a los hijos o a las criaturas. Bueno, así también, como una madre a un hijo, debe ser el trato. Y vemos que, por ejemplo, Pablo no apañaba el pecado, pero sin embargo tenía un trato tierno. Él mostraba los pecados. Y muchas veces tenemos la tendencia a confundir que la cruz significa ser duro, insensible, y no es así. Uno tiene que tener un trato tierno, como dice acá la palabra, con el pueblo, un trato tierno con los que están abajo. Y acá nos enseña la palabra. Uno es implacable con el pecado, muestra el pecado, pero no quiere decir que por mostrarle el pecado todos los días lo vas a retar, todos los días vas a andar mal o con cara amargado. No quiere decir eso. Como al hijo se le disciplina, al hijo se le muestra el error, la madre le muestra el error, pero lo trata con amor. Y así también ese trato tierno, ese trato bueno, ese trato amoroso, ese trato amable tiene que tener uno que está al frente de la obra. Sabemos que estamos en proceso, no esperen de mí, por ejemplo, que en este proceso tenga todo lo bueno, ¿no? Tengo defectos. Soy humano, pero ¿qué pasa? Tengo que aspirar a llegar. Hoy me tocó algo que dijo a la mañana Alejandra. Muchos dicen, bueno, yo no soy Cristo, no soy Jesucristo. Jesucristo era perfecto. Pero ¿qué dice la palabra? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y tenemos que imitar a Cristo en tomar la cruz, en ser, parecerse a Él y pensar como Él. A ver, yo me acuerdo que un ejemplo que me pasó cuando era chico o cuando era adolescente ya, y por eso digo, el lugar de hermano grande, me acuerdo que mamá era de traer a los primos del Paraguay y tenía unas primas que su padre había fallecido. Mi tío había fallecido cuando ellas eran chiquitas.
Bueno, mamá las trajo para criarlas. Y yo con Karina, a ver, éramos como hermanos grandes, nos mostrábamos implacables. Queríamos que mi mamá no le deje pasar una. Y me acuerdo que esas criaturas en un momento, no me acuerdo qué había pasado bien, pero se pusieron a llorar. Las criaturas, y mi mamá las abrazaba y las contenía. Y mi mamá decía, ¿a quién le van a llorar si no me lloran a mí estas criaturas? ¿Quién los va a defender si yo no los defiendo? Y no dejaba que nosotros nos metamos. Eso me quedó en la cabeza grabada, nunca más me metí en una decisión de mi mamá, porque yo quería que sean implacables con esta criatura, que las corrijan, no quería que tengan misericordia, y no era así. Yo me equivocaba, ¿por qué? Porque miraba desde el lugar de hermano grande, y no desde el lugar de una mamá, en este caso mi mamá, pero la madre o el padre espiritual tienen otra forma de actuar, otra forma de pensar. Y esto me lleva a Lucas 12:45. Lucas 12:45. Dice así la palabra: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y no sabe, y lo castigará duramente. Vemos acá la palabra: si comenzare a maltratar a los criados. Vemos acá la palabra: el siervo malo, el que maltrata, el que tiene mayor jerarquía en este caso, porque este era como un encargado de todo, o sea, un mayordomo, el que maneja todo, y maltrataba al otro sirviente. Y dice, vendrá el señor de aquel siervo, dice, en el momento que menos lo espera. Y cuando menos lo espera, esto es lo que enseña la palabra, ahí justamente viene el castigo. Viene la destrucción sobre uno. Demanda el Señor. ¿Por qué? Enseñaba esto porque, a ver, muchas veces decimos, no va a venir. Ahora, bueno, ahora la mayoría dice, no está Noemí, ahora estamos encargados nosotros. Y tenés ese pensamiento, hay ese pensamiento. ¿Por qué? Porque uno piensa que ella consentía pecado, lo vuelvo a repetir. Ahora no está Noemí, ahora no se van a pasar, ahora la vamos a encarrilar, ahora van a respetar, ahora vamos a hacer esto o aquello. Ahora sí van a obedecer. Entonces nos ponemos en lugar de juez, pero duro, un juez malo, o como dice acá la palabra, un siervo malo que maltrata. ¿Por qué? Porque se está poniendo en lugar de hermano grande. Entonces esto es lo que condena el Señor, esto es lo que castiga el Señor. Entonces ahí es cuando nosotros no tenemos que pensar. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo en el caso, o a los que somos padres, qué harías si ves a otra persona pegándole a tu hijo? ¿Qué vas a hacer como madre vos? Lo matan. O sea, lo matan porque van a salir a la defensa. Nadie quiere que le toque a un hijo. Bueno, entonces imagínate la reacción del Señor cuando tocan a sus hijos espirituales, cuando no hay misericordia, no hay compasión. Entonces, esto es lo que enseña la palabra: vendrá y les castigará. La palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Porque cuando te metes con un hijo del Señor, es justamente cuando hay un abuso de autoridad, un maltrato, justamente uno como siervo, uno como que tiene mayor jerarquía, rinde cuenta ante el Señor. Y entendía yo que algunos comparten la postura, esa postura de abuso, de maltrato, de abuso de autoridad, como lo estamos tocando, porque no son sus hijos. Pero cuando te toca un hijo, ahí justamente entendés. Y ahí yo veía, hermano, que digo, tal vez usted no lo comprenda, porque la mayoría son jóvenes, no tienen hijos. Entonces quieren ser implacables. No tienen misericordia,
no muestran tolerancia, no se acuerdan de dónde lo sacó el Señor y cuál fue su vida anterior, y cómo le tuvieron paciencia, cómo lo recibieron con amor, cómo sanaron las heridas. Pero eso se olvida a uno. Uno va creciendo, va cambiando, y entonces juzga del lugar de la jerarquía, de hermano grande, no sabiendo que el Señor eso demanda el maltrato. Y como digo, cuando uno tiene el pensamiento de madre espiritual o de madre natural, justamente esto es lo que va a llevar a tomar otra decisión. Y lo vuelvo a repetir la otra parte, la postura que muchos comparten, porque no son sus hijos. A ver, cuando son chiquitos, lo que pasa que el hijo de aquel rebelde, si me lo da a mí, ¿sabes cómo le voy a poner? Derechito. Sí, pero cuando crecen tus hijos, cuando se hacen grandes y muestran los primeros síntomas de rebeldía, ahí vas a ver cómo te contestan y tenés que ser paciente, tenés que ser tolerante, tenés que agachar la cabeza. Uno que no ha llegado a esa etapa de hijo, adolescente o de jóvenes, prácticamente no puedo opinar, porque vos lo tenés en sujeción primero. No muestran los dientes, no muestran los colmillos, no muestran las uñas. No, son tranquilitos, ahí todavía. Pero en la otra etapa, ahí te quiero ver. No siempre suele suceder, pero digo, uno juzga porque no pasa esa experiencia. Y yo me acuerdo cuando era chiquito Elías, y Elías lo que hacía no hacía ruido, pero él lo que hacía era caminaba o corría, cuando la reunión era abajo, en la iglesia. Caminaba, pero no hacía ruido. Y a muchos les molestaba a mi hijo que daba vuelta alrededor de la silla. Y hacían gestos, hacían muchas cosas, o escuchaban comentarios si fuera mi hijo. Pero después cuando vinieron los hijos de esas personas que comentaban, opinaban, murmuraban, fueron peores. Fueron peores, porque justamente al juzgar yo, no me estoy poniendo en lugar del otro. Estoy opinando de una experiencia que no pasé. Y vemos cómo el Señor ve todo. Y el Señor, justamente, ese era su castigo. Murmuran, comentan, pero hacen peores todavía. Entonces, no pueden opinar muchas veces de algo que no han pasado. Y por eso yo tocaba esto de Noemí, de mi mamá. Que muchos opinaron, murmuraron, comentaron, no, las siervas le hacían lo que querían, venían, se iban, hacían lo que querían. No, se mostró tolerante. Porque si era por mí, si era por otros que estaban manejando el lugar no dejábamos pasar ninguno. Yo los echaba a todos. Y muchos no iban a tener salvación, porque yo no quería recibir a la gente de la calle. Lo mío era claro, tajante. Yo no soportaba. Pero hoy ya tengo otra forma de pensar. De a poquito el Señor me va enseñando. ¿Por qué lo hizo así mi mamá? Porque mi mamá era una madre espiritual con todas las letras. Tenía ese pensamiento de madre. Y era madre de todo, como puse en el Facebook de los desamparados. Entonces por eso lo recibía, por eso le daba de comer, por eso comprendía, por eso no quería que pase una noche en la calle. Hay algunos que pasaban por caprichosos, porque no querían entrar, porque estaban habituados a vivir en la calle, pero ella tenía el pensamiento de madre. Yo muchas veces le decía, pero si están acostumbrados, ellos déjalo así, si ellos son felices en la calle. No todos. Pero mi mamá tenía el pensamiento de madre. ¿Qué madre, a qué hijo lo va a castigar y le va a dejar, por ejemplo, que pase la noche afuera por castigo? Es imposible. Ese es el pensamiento de madre. Y ahí nos damos cuenta, hermano, que actuamos con impulso, con nervio. Cuando nos sacan de la comodidad, perdemos los estribos, perdemos la mansedumbre muy rápido. Y yo me ponía a pensar, la otra vez que mi hijo estaba rebelde, no se quería levantar y había unas cosas, unas cuestiones ahí. ¿Qué haría mi mamá? Dije. Me puse a pensar en la cabeza de mi mamá. Y mi mamá lo que hacía, me hacía a mí en mi juventud, se ponía al lado de mi cama y empezaba a orar. Y eso me atormentaba. Y eso es lo que me puse a hacer el domingo. Mi hijo no se quería levantar y empecé a orar. 1 hora y media, empecé a orar, hasta que se levantó. Pero lo atormenté. O lo atormentó el Señor. Vemos cómo justamente tenemos que actuar como actuaría, o cómo actuaría el Señor, de la misma manera, con espíritu de mansedumbre. La palabra es la que nos corrige, la palabra es la que se encarga de ello.
Entonces, vemos que decía, ¿no? Porque tenemos hijos en sí, en la adolescencia es capricho, rebeldía. Entonces, a partir de ahí yo me ponía en la cabeza y digo, no, tengo que ser tolerante. Conmigo fueron tolerantes. Yo fui caprichoso, yo fui rebelde. Y yo, por ejemplo, no le haría, a ver, en el sentido un castigo a mi hijo de ser tan duro, tan severo. Por ejemplo, decir, bueno, vos porque, a ver, vos te portás mal afuera, vos no tenés nada que hacer acá. Vía, en esta casa no tenés parte. Lo echo de casa. A ver, no sería así yo. No me mostraría implacable yo. Entonces, ¿por qué? Porque soy padre y tengo sentimiento. Y tengo que comprender que también yo fui así. Y que mi mamá me tuvo compasión. Mi mamá, lo que me podría retar a decir cualquier cosa, pero el techo y la comida la iba a tener. Entonces, a partir de ahí, me enseñaba el pensamiento de padre. Comprende a la gente como comprende a tu hijo, como sos tolerante con tu hijo, que es rebelde, que muchas veces no te quiere obedecer y que lo esperás ahí con paciencia, porque ahora todo lo que hacía mi mamá, que esperaba a veces así, yo también lo tengo que hacer hoy. Dale, Elías, dale, vamos. Así, y media hora, una hora, estamos atrás. Y lo miramos así, o para levantarse, ahí, para hacerlo más rápido, ahí tenés tu té con leche, le preparás todo ahí. Ahí ya le planchaste la camisa, le planchaste la ropa para que haga todo más rápido, porque si no, no se mueve. Y vemos cómo cambia el pensamiento. Y a eso es lo que tenemos que llegar, al pensamiento de padre, al pensamiento de madre espiritual. Y dice en Isaías 40:11, Isaías 40:11, dice así la palabra. Padre, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Y hará con cuidado a las recién paridas. Y esta es la parte que me queda. Y hará con cuidado a las recién paridas. ¿Qué es lo que enseña acá la palabra? Muchas veces hay ovejas que recién comienzan, que recién conocen la palabra, que recién son paridas, que recién son nacidas espiritualmente, y por ponerlo en lugar de hermano grande, le queremos poner las mismas condiciones que nos ponen a nosotros, ¿no? ¿O no es así? Hermano grande, pero mamá, mirá, está rompiendo todo. Es criatura. Mamá se está mal portando. Es criatura. ¿Qué te dice la madre? La madre te dice, pero vos sos más grande, él es bebé, tenés que comprender, él es chiquito, él no sabe. Lo vamos a disciplinar de a poquito, pero, a ver, queremos que lleve el mismo ritmo. Y decimos, no, en la palabra dice que no hay acepción de personas. Y aplicás esa palabra, pero no estás comprendiendo que recién empieza a caminar en el camino. Que recién empieza a conocer algo y se le va a manifestar en toda esa enseñanza la rebeldía, el enojo. Entonces me estoy poniendo en lugar de hermano grande. ¿O no es así, Noelia? Vos tenés 2 hijos, seguramente la nena le quiere poner las mismas condiciones que ella tiene, ¿no? Y no es así. Cada uno en su lugar, cada uno con su edad espiritual, cada uno con su entendimiento. Entonces dice acá la palabra, y hará con cuidado a las recién paridas. Va a tener mayor cuidado. Y esto me lleva también a 1 Corintios 9:22. 9:22. Y lo leo desde el 9:20. Dice así la palabra: me he hecho judío a los judíos, para ganar a los judíos. Dice en el 21, a los que están sin ley, como si estuvieran sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Vemos acá la palabra, y eso es lo que quiero destacar. Me he hecho débil a los débiles. Bueno, acá hay 3 grupos de personas, para hablar un poquito doctrinalmente.
Estaban los que seguían la ley, en este caso la mayoría de judíos, que aplicaban la ley de Moisés, y los prosélitos, que eran personas que seguían el judaísmo, pero no eran judíos. Después estaban, como dice acá, los que estaban sin ley, la mayoría gentiles, y judíos que tenían entendimiento que ya la ley había pasado, o sea, por lo tanto ya no practicaban los ritos de Moisés. Pero la mayoría eran gentiles. Y después está el otro grupo débil, y débil en la fe es la persona que comprenden las personas, tanto judíos como gentiles, pero que todavía practican la ley de Moisés, aunque creen que el Salvador era el Mesías Jesucristo. Amén. Ahí entendemos esos tres grupos. Pero yo lo quiero explicar de otro contexto. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, dice. Para ganar a los débiles me he hecho débil. Entonces yo entendía acá que hay que ponerse en el lugar del débil espiritual, en el sentido de que recién comienza. En el sentido que no entiende, todavía tiene apego a las cosas del mundo, o no confía totalmente en Cristo, entonces se aferra a la manera de pensamientos propios. Entonces hay que ponerse en la altura de los que piensan así y comprender su estado espiritual, que es débil todavía, y no puede tener la fe que otro tiene, la confianza o el mismo actuar, entonces cede ante situaciones que no comprenden todavía. Es un débil espiritual. Y esto es lo que tenemos que comprender, pero muchas veces no nos ponemos en ese lugar. Y acá dice Pablo, yo me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Porque si no, si vos no te pones a la altura en el pensamiento, en el saber cómo actúan y por qué están actuando así, por qué piensan así, no lo vas a ganar nunca. Porque te pones en rígido, te pones en inflexible. Y ahí como un padre espiritual se hace débil con los débiles. O sea, ¿vos vas a ver alguna criatura que camina al ritmo del Padre? Vas a ver más bien un Padre que camina al ritmo de la criatura. El Padre puede caminar más rápido, pero se pone en el lugar de las criaturas. Entonces así también tenemos que actuar como Padre espiritual. Como Padre espiritual. Entonces me ponía a pensar, ¿cómo actuaría mi mamá? ¿Cómo era mi mamá con la gente? Entonces, de eso me hizo reflexionar muchísimo la palabra, que muchas veces soy intolerante, impaciente, y somos así. Y ustedes que son hermanos mayores espirituales, la mayoría que conocen y otros que recién comienzan, son implacables con los que recién comienzan. No quieren soportar, no quieren ser pacientes. Entonces dicen, no, ¿está bien la corrección? Sí, está bárbaro. Pero ¿cómo corregís? No tenés paciencia, te mostrás intolerante, impulsivo. Entonces, ¿querés encarrilar? Sí, porque la palabra lo dice, que se tienen que humillar, tienen que tomar la cruz y dice que tienen que obedecer en todo, sí, amén. Pero ¿qué sentís por dentro? Ese es el tema. ¿Lo decís con ira, con enojo? ¿Cómo estás actuando? ¿Estás comprendiendo su estado espiritual? ¿Sos tolerante? ¿Sos paciente? Y dice acá la palabra, Primera de Tesalonicenses 2:11. Primera de Tesalonicenses 2:11. Primera de Tesalonicenses 2:11. Dice así la palabra, así como sabéis de qué manera os exhortábamos y alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Y esta palabra es la que vamos a destacar, la frase última. Como un padre lo haría con sus propios hijos. Y vemos que en la primera parte dice exhortábamos, corregíamos, aconsejábamos, alentábamos, implorábamos. En otra versión dice consolábamos. Pero está la exhortación, está el decir, está el demostrar el error. Pero dice, como un padre, esta es la palabra clave, lo haría con sus propios hijos.
Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿cómo actuaríamos con nuestro hijo, con nuestros hijos? ¿Cómo actuarían si tuvieran hijos? Bueno, no está el sentimiento porque no está la experiencia. Pero cuando pase la experiencia, ¿cómo actuaría yo con mi hijo? Y bueno, seguramente me voy a mostrar paciente, esperando que cambie. Comprensivo, entendiendo que está caprichoso, que es la edad de la rebeldía, la juventud. Y si a mi hijo le pasa esto de la rebeldía, ¿cómo me gustaría que lo trate? ¿Me gustaría que sean misericordiosos con mis hijos? Seguramente que sí. A nadie le gusta que lo traten mal a su hijo. Entonces que lo cuiden, que lo comprendan, que lo soporten, que lo toleren. A ningún padre le gusta que sufra a su hijo. Yo solo pensar, muchas veces mi hijo me planteaba que, bueno, no sé si estará en su pensamiento todavía eso, pero el de irse a vivir a España, le gusta ese país. Y yo pienso por dentro, y muchas veces se lo dije, bueno, ¿tenés idea de lo que es ir a otro país? Ahí no te va a mimar nadie. Ahí no te va a comprender nadie, no vas a tener a tu mamá, a tu papá cerca como para, si te arrepentís, volver a casa. No van a tener misericordia con vos, porque no tenés a tu mamá y a tu papá cerca. ¿Y quién te va a ayudar? Y yo me ponía en el lugar de padre y digo, ¿cómo? Si se va, ¿cómo me gustaría que sean el trato con él? Que no lo traten mal, que no le hagan daño en su carácter, en su alma, en su pensamiento, en su corazón. Me pongo en lugar de padre. Y ahí es cuando también me ponía a pensar cómo actuaría mi madre. Entonces, digo, si yo quiero que sean con mis hijos así, yo también tengo que actuar de la misma manera, con misericordia. Mostrarme comprensivo, que ustedes están en la mitad de mi edad prácticamente la mayoría. Salvo Adrián, están todos en la mitad de lo que yo tengo. Yo tengo 50, ustedes, algunos tienen menos de 25, otros tienen 30, pero podrían ser perfectamente mis hijos todos. Y los hijos de Karina. Entonces, digo, van a esperar un padre espiritual, ¿no? Una protección. Cuando ustedes están, muchas veces se sienten mal y están lejos de casa, y se sienten mal, se sienten solos, ¿no? ¿Quieren un abrazo de papá? Sí. ¿Quieren un abrazo de mamá? Sí. ¿Quieren un mimo? Sí. ¿Quieren que le den un caprichito? Muchas veces sí. Eso todo da, el padre cede a todo eso. Y nuestro Padre espiritual muchas veces es paciente, que aún en nuestros caprichos, en nuestros pecados, nos bendice, nos va bien, la protección, como enseñamos una vez. Que la persona que es altiva dice, yo lo hice con la fuerza de mis lomos. Y si no reconoció que yo le daba esa riqueza, que por mí eran dadas esa riqueza. Y así también el hijo, cuando está caprichoso, quiere los mismos eso. Quiere esas cosas de decir, tengo razón. Y eso debemos comprender, que muchas veces el que está bajo nuestro, el que recién comienza, está en esa etapa de rebeldía, y yo me pongo en el lugar del padre. ¿Cómo le gustaría a su padre o a su madre que lo traten a su hijo? Bueno, por lo menos, yo que hablo de la palabra del Señor, yo voy a actuar, o voy a tratar de actuar con misericordia, ponerme en lugar de padre, porque tengo hijos jóvenes, adolescentes, ¿y qué pasa? ¿Quiero la misericordia para mi hijo? Entonces me pongo en el chip, y bueno, por lo menos el día que, si se van de acá, que no hablen diciendo, el pastor me trataba mal. No, el pastor me tuvo misericordia, me tuvo paciencia. Mirá, cambié, cuántos dolores de cabeza le hice pasar al pastor. En otro lado seguramente me iban a echar, porque después lo comprendes. Después te das cuenta, cuando cambiaste, pero primero no te das cuenta. Entonces, por lo menos los padres, cuando vean el cambio, y aparte la persona cuando se vaya y comente todo, lo va a agradecer porque le dimos un cobijo,
fuimos como padres, fuimos consejeros, fuimos misericordiosos, fuimos pacientes, tolerantes y comprensivos. Todo lo que un padre hace por un hijo. Entonces, así también, cuando tenemos jerarquía, debemos tratar a otro, como un padre espiritual a un hijo, paciente, tolerante y comprensivo. Amén.